Realmente estoy tentado a que pasemos al descanso porque todas las cosas que se han dicho las voy a repetir. Realmente el Señor me animó pensando en esta ocasión, las dos oportunidades que voy a tener, a animarles a continuar siendo un movimiento del Espíritu que viva bajo la guía, poder, unción del Espíritu Santo, que ha sido por vuestro esfuerzo, fe, oración, quien permitió que arriben al fruto que hoy vemos en este aniversario aquí claramente expresado por el Señor. Así que yo quisiera exhortarles, si escuchaba las dos ponencias de esta mañana, por eso digo que voy a repetir algunas cosas, quizás dichas en mi idioma, no tanto en el vuestro, pero en el mismo significado. Y pensando en esto de la guerra espiritual, el apóstol Pablo dice en Efesios 5:25, nos da un mandamiento: si viven del y por del Espíritu, anden también en el Espíritu. Y cuando uno profundiza la Escritura, el verbo traducido andar en Efesios 5:25 es un verbo militar en griego, que significa andar en fila detrás de un conductor, de un jefe, de un general que nos guía para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Y ese jefe, ese guía, es el Espíritu Santo de Dios, que fue enviado precisamente para que tú y yo podamos cumplir la voluntad de Dios y llevar adelante la obra que Él nos ha encomendado. Por eso tenemos que continuar siendo una iglesia guiada y movida por el Espíritu, una iglesia que vive en la dimensión del Espíritu y no en la dimensión natural del alma humana, como escuchamos en esta mañana. El Señor, sabiendo de nuestras limitaciones, de nuestra incapacidad, prometió, y esta es la promesa del Padre, derramar su Espíritu. Y Joel fue el instrumento, el profeta que Dios usó, y él lo expresó así: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y habla de los dones, los carismas, que soñaremos sueños, profetizaremos. Esto claramente expresa, veremos visiones, tendremos discernimiento. Habla del poder del Espíritu, que el Espíritu nos va a revestir del poder de lo alto. Y agrega: haré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que yo estoy animándoles a vivir en la dimensión del Espíritu. Poniéndolo de otro modo, el Pentecostés debe ser una presencia permanente en nuestra vida y en vuestra comunidad. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando estaban aquellos 120 reunidos, es el cumpleaños. Ustedes que están en un cumpleaños, están festejando, están en un aniversario, y el regalo de Dios ha sido este local. Pero saben, el Pentecostés es el nacimiento de la iglesia, es el cumpleaños de la iglesia, pero no se celebra una sola vez al año.
implica una vida continua de 24 horas, todos los días, toda la semana, todos los meses del año, guiados, ungidos por el Espíritu Santo. Por eso en estas dos oportunidades que me han dado, yo quisiera referirme al significado del Pentecostés en nuestros días. Porque muchas veces cuando pensamos en el Pentecostés, en la obra del Espíritu, lo tenemos con una visión histórica, como si fuera algo del pasado. Pero nosotros vivimos en Pentecostés y estamos enfrentando el fin de los tiempos. Por eso es muy importante entender cuál será el mover del Espíritu en los últimos días. El Señor Jesús, hablando de nuestros días, nos anticipó las cosas que iban a ocurrir. Y particularmente en Mateo 24, lo que conocemos como el sermón profético, Él dijo: oirán de guerra, rumores de guerra. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes. ¿Es cierto esto? Hambre, carestía, dice otra versión, terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Y la verdad que si uno lo lee solamente en la Escritura y lo piensa como algo que va a ocurrir en el futuro, pierde la realidad de la perspectiva y no discierne que estas señales se están cumpliendo en nuestros días. Y yo soy un testigo doliente de esta realidad. Estando tan cerca de la guerra en Ucrania, en mis misiones en Europa, tan cerca de la guerra entre Israel y Palestina, con Irán coqueteando de entrar en esa guerra, con la China rodeando continuamente la isla de Taiwán, augurando una próxima invasión. Y usted me dirá, ¿pero qué nos interesa? Sí, nos interesa, porque esta es la realidad que nos toca vivir, que debemos enfrentar, y esta guerra espiritual que hoy con tanta gracia José, el apóstol José, nos expresó, tenemos que ponerla en la realidad que nos toca vivir, porque estas señales de los tiempos anuncian una manifestación del diablo como nunca ha habido en la historia humana. Por eso es tan importante prepararnos para esta guerra. Y saben, yo he hablado, por ejemplo, con mujeres ucranianas que pastores amigos míos de Italia fueron a buscar a la frontera con Ucrania en Polonia o en Rumania y las trajeron a Italia para darles alojamiento. Y recuerdo haber hablado con una de ellas que podía entender el italiano, una mujer de 26 años con una niña de 5 años de edad, su hija, y ella me dijo así: no sé si mi padre está vivo o está muerto, no sé si mi esposo está vivo o está muerto, porque no pudieron salir los hombres de Ucrania, fueron convocados a combatir y no pueden usar el teléfono porque las ondas, las microondas del teléfono guían los misiles. Así que yo tuve esta carga por esta mujer, pensando en lo que la vida, esta es la realidad, ¿entienden? Es la realidad que el mundo está viviendo, y es muy posible que estemos en los albores de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor le dijo a los 12, después del encuentro con la mujer samaritana: alcen los ojos y miren el campo, porque está listo para la cosecha. Y yo interpreto que la responsabilidad de alzar los ojos para ver la realidad que tenemos que transformar es de cada generación de cristianos.
Por eso Jesús nos dice, miren las señales de los tiempos. 100 millones de personas han tenido que abandonar sus naciones donde nacieron, huyendo del hambre, de la peste, de la guerra, de todo. Esto es un hecho histórico sin precedente, que hará que el mundo que nosotros conocimos ya no existe más. La realidad que hoy tenemos que enfrentar es muy diferente. Yo voy a vuelo de pájaro en esto, no me quiero detener. Algo dijo José en su ponencia, y yo le añado a esta realidad de guerra, de rumores de guerra, de peste. Mire, tenemos mucha relación con iglesias de Valencia, en España. Yo estuve el año pasado y este año con los pastores de Valencia, y ustedes habrán oído de lo que ocurrió, esta Dana, que se llamó así, una tormenta terrible que inundó parte de la ciudad, más de 120.000 autos que fueron arrastrados y más de 200 personas murieron y muchos hermanos sufrieron consecuencias. Incluso un pastor amigo mío, su auto fue llevado por el agua y no lo encontró más en condiciones de volver a andar. Esta es la realidad. Esta es la guerra que tenemos que enfrentar. ¿Y quién se hará cargo de estas personas? ¿Quién les dará de comer? Yo he visto en Chile, en Rancagua, a hermanos venezolanos viviendo en un bulevar, en una avenida en el centro, en pleno invierno, cubierto solo por una tienda pequeña de ese tipo iglú, con niños adentro porque no hay lugar para alojarlos, para recibirlos. He visto la obra del diablo en el mundo, porque esta es la obra del diablo. He visto en Roma, en la ciudad de Roma, en la estación más grande de Roma de tren, Roma Termini, cientos de personas en la noche dormir porque viven en la calle, no tienen documento, no se sabe quién son, hombres, mujeres, niños, que comen salteado, comen de la mendicidad. Bueno, esta realidad debe ser añadido la apostasía de Occidente, el abandono de Occidente de su raíz cristiana. Nuestras naciones le han dado la espalda a Dios y ya no viven bajo la ética de los 10 mandamientos y siguen las leyes del anticristo coronadas por la ideología de género. Y la verdad que la Biblia nos hablaba de estos días. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo resistiremos esta guerra? ¿Cómo podremos ayudar, consolar, mitigar el sufrimiento? No hay fuerza humana, no hay estrategia humana que podamos usar para vencer en esta guerra. Solo con la gracia y poder del Espíritu Santo seremos más que vencedores. Seremos más que vencedores. Yo veo muchos hermanos que están preocupados por lo que el diablo hará y hablan del rapto y todo eso. Yo no quiero discutir, pero a mí no me interesa lo que el diablo va a hacer, porque nada que haga el diablo lo ignoraremos. El diablo hará lo que Dios le permita hacer. Y Dios nos ha revelado en su palabra lo que el diablo hará. Así que a mí no me preocupa lo que el diablo hará. No pierdo mi tiempo en eso. Y sé que mucha maldad se desparramará por el mundo. Pero una adecuada ubicación en los tiempos que vivimos, no quiero decir que hay que ignorar lo que el diablo hace. Pero creo que es mucho más importante discernir lo que el Espíritu Santo hace y hará en nuestros días. Como Pedro lo dijo
en su primera carta, cuando nos anima a indagar, examinar minuciosamente, estar atentos al mover del Espíritu. Amén. O sea, tenemos que entender el significado del Pentecostés en nuestros días. El Pentecostés no es un hecho histórico concluido. Nosotros vivimos en Pentecostés. Dile a tu hermano, vivimos en Pentecostés. Y saben, hermanos, yo lo creo, lo espero y oro para que así acontezca, que asistiremos a un derramamiento del Espíritu Santo sin medida, preparando a la iglesia para el retorno de Cristo, para celebrar con Él las bodas del Cordero. Una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, ataviada como una novia que va virgen, que va al encuentro de su esposo para celebrar con él las bodas del Cordero. La victoria final es de Cristo, usando el lenguaje de guerra. Y la iglesia postrera será más gloriosa que la primera. Y eso está profetizado por Ageo. La iglesia postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Amén. Si uno la mira hoy, pareciera que no fuese así. Pero yo no miro la realidad con los ojos de la carne, sino que miro la realidad como Dios la ve. Y Dios la ve conforme a las promesas que Él nos ha dado. Y Joel en este sentido nos dice, ustedes también, hijos de Israel, alégrense y gócense en vuestro Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre ustedes la lluvia tardía, la lluvia temprana y tardía como al principio. Por eso la profecía de Joel dice, en los últimos días. O sea, está marcando que mientras exista la historia humana y Cristo nos regrese en gloria, vivimos en los postreros días. Y en estos postreros días el Espíritu Santo estará más activo que nunca. ¿Amén o no? Amén. Amén. Y saben, la profecía de Joel dice sobre toda carne. Me gusta a mí más la versión italiana. La versión italiana dice sobre toda persona. Sobre toda persona, es lo mismo. Pero me gusta más pensar en un hombre, en una mujer, en un niño, sobre toda persona. ¿Por qué lo subrayo? Porque a veces creemos que el Espíritu actúa solo en la iglesia, en las reuniones, cuando alabamos al Señor, y es verdad, cuando hacemos la obra, cuando predicamos el Evangelio, pero lo que la Biblia dice, que cuando el Espíritu Santo venga, y en mi segunda ponencia lo diré mejor, el Espíritu Santo actuará también sobre toda persona de este mundo, sobre toda persona. ¿Y qué va a hacer? Va a preparar su corazón, va a preparar la tierra, va a orar en las circunstancias de esa persona, para que cuando tú llegues y abras tu boca y le prediques la semilla del Evangelio, esta dé fruto a 100 y a 1000. Amén, amén. Por eso tengo esperanza. Si veo el pecado,
el aumento de la maldad en el mundo. Digo, ¿quién puede cambiar esta realidad? Miren el trabajo en la cárcel, lo que yo he oído ahí, Dios mío. Y cuando miro esos jóvenes de 18 a 25 años, la mayoría con historias horrorosas, con pecados terribles que yo nunca había escuchado, nunca. Cosas realmente espeluznantes, diabólicas. Y uno diría, ¿quién puede cambiar esa vida? Y no hay psiquiatra, no hay estrategia, no hay psicólogo, no hay ninguna posibilidad humana. Pero Cristo, el Espíritu Santo, que obra y es derramado sobre toda persona, puede transformar un asesino, y soy testigo de eso, en un predicador del Evangelio. En un predicador del Evangelio. Bueno, dije es un avivamiento mundial porque estamos acostumbrados en la historia de la iglesia a avivamientos en algunos lugares, ¿no? Es así, ha sido así toda la historia, pero este que viene es en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que predicar mientras todo esto acontece. Mateo 24:14, sermón profético, este evangelio del reino, no cualquier evangelio, este evangelio del reino por todo el mundo habitado, para testimonio a todas las naciones. Y saben, en realidad no es naciones, es a todas las razas, a todas las etnias. Y si hay un momento de la historia donde uno sin moverse mucho le puede predicar a personas de todas las razas, es este. Es este. Yo he predicado en Europa, he predicado a italianos, españoles, franceses, ingleses, suizos, polacos, ucranianos, gitanos rumanos, gitanos españoles. He predicado a nigerianos, a personas de Centroáfrica, de Mozambique, de Angola, del Congo, a iraníes, a iraquíes. Todo lo malo que acontece, todo este corriente, tsunami migratorio que para el mundo es un gran problema, para ti, para mí, es una oportunidad de predicar el Evangelio. Es una oportunidad que vamos a hacer con los hermanos que vienen de aquí, de allá, de distintas naciones. Bueno, compartir con ellos el pan si lo tenemos, pero mucho más importante, compartir la gloriosa palabra del Señor. Amén. Y si el mundo revienta, si Putin nos tira un misil atómico, o el coreanito, el gordito, a mí me hace un favor. Me voy antes, ¿no? Me voy antes. Por eso digo, es muy importante cuando tú ves las cosas como Dios las ve. Cuando te mueves en la dimensión del Espíritu, como esta mañana se nos dijo, tú ves más allá de las catástrofes, de las circunstancias, de adversidad, de prueba, tribulación y aún de persecución y martirio que podremos sufrir. Pero a mí no me preocupa esa, porque como ya dije, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y Romanos 8, que es un capítulo del Espíritu, Pablo termina diciendo que no hay ni hambre, ni persecución, ni espada, ni ángeles, ni demonios, ni la vida, ni la muerte, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, avanzo. Es apasionante, hay tanto en la Biblia sobre el Espíritu que no me alcanzaría a mí este día completo.
Pero el Señor Jesús, en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, que yo les animo en vuestra propia vida devocional, que ustedes lean estos 3 capítulos de la Escritura, porque en estos 3 capítulos Jesús anunció el derramamiento del Espíritu Santo en cumplimiento de la promesa del Padre. Es un capítulo 14 trinitario, porque en este capítulo 14 sobre todo Jesús habla del Padre, habla de las moradas del Padre, habla de su misión, que me van a matar, que voy a ir a las moradas del Padre Celestial, y ahí habla también del Padre. ¿Cómo no va a hablar bien del Padre si Él era el Hijo unigénito, no creado, engendrado? Y Felipe, hablando por los 12, quería conocer al Padre y le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le repite: Felipe, Felipe, hace 3 años que estoy contigo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Cristo es Dios hecho hombre, y en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y esto no lo podemos entender. Ahora, fíjense los 12, ¿no? Los 12 que Jesús les dice: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios, porque yo soy Dios. Y Juan, el apóstol, en su carta dice: lo que hemos visto, tocado, escuchado, al Verbo encarnado lo tocamos. Y Jesús les dice: me van a matar, me van a crucificar, tengo que morir, voy a resucitar y me voy a las moradas del Padre a preparar lugar para ustedes. Yo creo que los 12 entraron en un estado de sufrimiento, de amargura. Habían encontrado a Dios, y cuando uno encuentra a Dios, encuentra todo lo que necesita en la vida. Y ahora este Dios hecho hombre se va a desaparecer, y por la respuesta de Jesús yo interpreto que en los 12 vino un sentimiento de impotencia, de desprotección, de debilidad. ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a ayudar ahora que Cristo se va a la presencia del Padre y nos deja solos? Y una mirada que yo he visto en muchos niños huérfanos. Una mirada de temor, de angustia, de soledad, de debilidad, de ausencia de amor en su vida. Y Jesús, viéndoles así, les dice: pero no se preocupen, que no les dejaré huérfanos. Cuando llegue a la presencia del Padre, les voy a enviar la promesa del Padre que ustedes oyeron de mí. Yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes. ¿Hasta cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Está traducido bien, pero mezquino. La versión original dice: les voy a enviar otro como yo, otro Jesús. Está hablando del Espíritu de Cristo, está hablando del Espíritu Santo, que estará con vosotros, que estará en vosotros, que estará sobre vosotros, que estará en todas las circunstancias de tu vida.
Y esto, la palabra traducida consolador, es una palabra griega, paracleto, que significa abogado, defensor, consejero, proveedor, protector, consolador. Saben, yo me lo imagino al Espíritu Santo que está con nosotros, aparte de estar me lo imagino como un samurái. No sé si han visto alguna historia, ya que estamos hablando de guerra, de este espadachín japonés que eran los samuráis, guerreros feroces con una armadura, con una espada que todo podía cortarlo. Y yo me imagino que camino por la vida y a la vanguardia, a la retaguardia, a los flancos de mi vida, mientras yo peregrino a la patria celestial, el Espíritu Santo, como poderoso defensor, guerrero de Dios, me acompaña todos los días de mi vida, todos los días de tu vida. Por eso nos dice la Escritura, no te dejaré, no te desampararé. Tremendo esta promesa, ¿saben? Esta promesa fue hecha por Dios a Josué, por boca de Moisés. Pero en la carta a los Hebreos, el apóstol hace que esta promesa sea para ti y para mí. Y está claro en la carta a los Hebreos, nunca el Señor te dejará, no te desamparará jamás. Nos han impulsado a la guerra, ¿no? Y uno se mira y dice, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada, pero el que está conmigo es más que un poderoso gigante. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Bendito sea el Señor. Saben, amados, no siempre los hijos de Dios tenemos la conciencia de la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso nos aterramos cuando tenemos que atravesar la guerra, recibir los dardos de fuego del maligno, cuando hay circunstancias de prueba, de tribulación, de angustia. Pero a mí ya no me importa lo que me pase, no sé lo que me va a pasar, pero tampoco me interesa, porque yo sé que pase lo que pase, Él lo ha prometido y siempre lo ha cumplido en mi vida, y tú quizás puedes dar el mismo testimonio. Yo sé que Él no me dejará, que siempre estará conmigo, y lo único que importa es que Cristo esté presente en tu vida. Después que se incendie el mundo, después que vengan degollando, después que los demonios se muevan, después que el anticristo aparezca, a mí todo eso no me interesa, porque el Espíritu Santo nunca me va a abandonar. Por eso David decía en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en medio de la prueba, del dolor, porque va a venir prueba, va a venir dolor, va a venir persecución, tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué cosa? Aliento, vida, poder, gracia, unción. No puedo ilustrar esto porque me parece un punto muy importante. Mantener siempre viva la conciencia de que el Espíritu Santo que mora en tu corazón y está contigo nunca te dejará y nunca te desamparará. ¿Saben? Yo
he estado siempre cerca de los que mueren, de los que agonizan, de los que sufren, porque ese es el llamado que Dios puso en mi corazón. Así que he estado más en la casa del luto que en la casa de la alegría. Y cuando en Argentina, en los años 82, comenzó la epidemia de HIV entre los jóvenes que se drogaban, se desarrollaba el SIDA y muchos murieron. Ayer en la reunión de jóvenes y adolescentes yo comuniqué, testifiqué que enterré 33 jóvenes, el más chico 15 años, el más grande 27 años. Y es hasta el punto que yo llegó un momento que ya no podía ir a los velatorios de estos jóvenes que se despedían de la vida sin haberla vivido. Y sí, me consuela saber que están con el Señor, pero era muy doloroso este ministerio y ser testigo. Yo digo que la muerte me soplaba en la nuca, que la muerte estaba alrededor mío. Y cuando hablábamos con ellos, nosotros a veces nos preguntábamos, hola hermano, ¿cómo estás? Y entre nosotros significa una pregunta importante, pero en aquellos días, cuando a un hermano, una hermana, una joven, un joven que ya tenía desarrollada la enfermedad del HIV, yo le preguntaba, ¿cómo estás? En realidad esa pregunta tenía una dirección más profunda. ¿Hay algún síntoma? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo está? Porque la muerte estaba cada día más cercana. Y claro, en este servicio al Señor, yo tuve el privilegio, porque algunos partieron en mi presencia, de escuchar las últimas palabras de algunos hermanos o hermanas antes de que partieran a la presencia del Señor. Y miren, hay una gran riqueza en estos testimonios de aquellos que están entre la vida y la muerte, en el tránsito. Y me acuerdo de un joven, no lo olvido, quizás alguno me escuchó decir esto, porque ha quedado grabado en mi mente, en mi corazón, y Dios lo usó para animarme en la fe y en la esperanza cristiana. Miguel, de sobrenombre tenía Coqui, 27 años, 2 hijos, había contraído el HIV por inyectarse drogas. Y bueno, él desarrolló la enfermedad, a lo último pesaba 35 kilos, era un esqueleto caminando, tenía todo junto un tipo de cáncer de piel que se llama sarcoma de Kaposi, tenía un tumor cerebral de toxoplasmosis, que es una enfermedad que transmiten los gatos, y tenía una neumonía a lo último por un microorganismo que se llama Pneumocystis carini, que finalmente lo mató. En aquellos años ni en los hospitales lo querían a los enfermos de esta enfermedad, porque eran los apestados modernos y no había mucha comprensión ni misericordia para con ellos. Así que no lo recibieron en el hospital y murió entre nosotros. El último día de su vida él entró en coma y estuvo muchas horas en coma. Estábamos allí alrededor de su lecho de muerte, orando, clamando al Señor que tuviera misericordia, y instantes antes de morir recuperó la lucidez y comenzó a decir sus últimas palabras y nos dijo más o menos así: todo lo que la Biblia dice es verdad, todo lo que predicamos es verdad. El Espíritu Santo me ha abierto los ojos y estoy viendo las moradas del Padre, donde yo voy ahora y donde un día nos vamos a reencontrar. Y el gozo del Espíritu llenó mi corazón, no solo por la certeza que mi hermano se iba a la presencia del Señor, sino también
la certeza que el día que me toque a mí, el día que a ti te toque estar en el tránsito entre la vida y la muerte, el Espíritu Santo que no te abandona hasta llevarte a la presencia del Padre Celestial, abrirá tus ojos para que puedas ver las moradas del Padre Celestial. No hay temor a la muerte, no hay temor a la vida, porque no estamos solos, no somos huérfanos. El defensor, el consolador, el abogado santo está con nosotros. Bendito sea el Señor. Hay muchas cosas más, lo dejamos quizás para la segunda ocasión, pero muy rápido. Romanos 8 dice que este consolador que nos ayuda en nuestra debilidad intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y saben, un problema humano, si yo tuviera que describir al ser humano desde el punto de vista espiritual, lo diría así: el ser humano es un ser que peca, pero también el ser humano es un ser que sufre, y sufre porque peca. Y la respuesta a estas dos realidades del ser humano las tiene Cristo Jesús, porque Cristo no solo llevó en la cruz nuestros pecados, sino que también llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor. Y yo no sé por qué el Señor permite el sufrimiento en nuestra vida. No sé por qué has tenido que atravesar un tiempo de prueba, de tribulación, angustia, ataques del diablo. Lo sabremos cuando lleguemos a su presencia. Lo que yo sé es que el Señor secará las lágrimas de mis ojos, secará las lágrimas de tus ojos. Lo ha dicho el Señor, pero también está en el libro de Apocalipsis. Dice la Escritura que tus lágrimas están contadas, porque Dios no es deudor de nadie. Y les digo, hermanos, el Señor, como les dije, me puso al lado de los que sufren, de los nacidos para sufrir, de los que nunca han tenido un minuto de gozo, de alegría en la vida, porque alguien tiene que estar con ellos y tienen que recibir el mensaje que el Señor secará las lágrimas de nuestros ojos. Y no quise terminar porque puede ser que aquí haya más de una persona que esté sufriendo y padeciendo y que no entienda por qué un Dios que me ama permite este sufrimiento en mi vida. Pero sí aprendí que nunca está más cerca Dios de nosotros que cuando sufrimos. Job lo dijo: cuando tenía bendición, cuando era rico y todo me iba bien, yo de oídas había oído de Dios. Pero después de sufrir, él dice: ahora mis ojos te ven, te ven. Dios no es deudor de nadie. Y hay para ti, hermano, hermana, un día del resarcimiento, un día de la justicia, en que Dios mismo secará las lágrimas de tus ojos. Dios mío. ¿Saben? Dios me mandó a mí en misión, no en turismo, a Israel. Y prediqué el Evangelio en varias ciudades, en muchos lugares bíblicos.
Tel Aviv, Berseba, Askelón y en Tiberia. Tiberia está sobre el mar de Galilea, donde una hermana que yo bauticé en la Argentina y emigró a Israel vive y me había invitado. Así que compartí la palabra del Señor un día sábado, porque es lo que rige la ley en Israel, la reunión no el domingo sino el sábado. Y cuando terminó la reunión, el hijo del pastor me llevó con su auto a recorrer todo el mar de Galilea. Bueno, en auto se hace rápido, pero no voy a olvidarme nunca que llegamos a una colina, era primavera, todo verde, florecido, el lago que se veía al final. Llegamos a una colina donde hay una iglesia ortodoxa griega y Elisha, que se llama así, este joven, me dice: pastor, en este monte Jesús pronunció el sermón de la montaña. Y cuando yo oí eso, caí, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo perdí la noción de espacio, de tiempo, de quién era, y a mí me pareció, o vi, no sé cómo describirlo, al Señor de pie, y enfrente del Señor el canceroso, el sidoso, el torturado, el desaparecido, el mutilado, el no amado, el rechazado, el hombre y la mujer envuelto en el sufrimiento y el dolor, y a Jesús, embargado de amor, hacer la promesa más gloriosa jamás hecha: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y Él no miente. Y sabes, yo lo creo así. Cuando lleguemos a su presencia, yo a veces me veo como era cuando era niño con mi padre carnal, como un niño de pantalones cortos, que cuando me golpeaba o me pasaba algo, yo corría y mi padre me tomaba en sus brazos y me daba palabras de aliento, de consuelo, y a lo mejor yo tenía un chichón, sangraba porque me había herido, pero el llanto se me iba porque mi padre me estaba consolando. Y saben, yo creo que el día que a mí me toque, cuando llegue a la presencia del Padre Celestial, mi Padre Celestial a este niño de pantalones cortos que soy yo, me va a tomar en sus brazos y me va a secar una por una las lágrimas que en la vida me ha tocado derramar. Y yo aquel día diré: bendita pena, bendita cruz, bendito sufrimiento, que merece un consuelo así tan grande, que Dios mismo me llene de gracia, de unción y de resarcimiento con esa gracia bendita que el Señor derramará en tu corazón. Esto es vivir en Pentecostés. Esto es vivir en la dimensión del Espíritu. La seguimos después. No sé quién viene ahora aquí atrás mío. No voy a hacer ningún llamado ni orar, porque eso ya se ha hecho. Así que quién sigue con esto, yo no lo sé. Ha desaparecido, habrá venido el arrebatamiento, se ha ido el apóstol y nos hemos quedado nosotros. Bueno, pónganse de pie, vamos a orar un ratito. Toma de la mano a tu hermano, tu hermana que está al lado, toma de la mano. Y dile: no estás solo, no estás sola. El Espíritu del Señor mora en tu corazón. El Espíritu del Señor está contigo. Dile: está contigo, te acompaña. Todos los días de tu vida te acompaña. El Espíritu Santo sabe lo que te ocurre. Está sobre las circunstancias de tu vida, está actuando, no está pasivo. Y el final será de victoria.
Padre amado, yo he intentado abrir mi corazón, pero soy consciente de mi incapacidad, Señor, y que si tú no traes revelación, las palabras se las lleva el viento. Por eso yo te ruego ahora, Padre, ahora, que hagas lo que yo no puedo hacer. No he podido hacerlo, Padre. Ahora testifica que estás en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas. Ahora, Padre, ahora, testifica. Da testimonio. Eres mi hijo amado. Eres mi hija amada. No te dejaré. No te desampararé. Por eso no temas, no desmayes. Porque yo te libro, yo te consuelo, yo te protejo. Yo te tengo en la palma de mi mano y nadie te va a arrebatar. Y ya no llores tu orfandad. No llores, porque nadie te ha querido. Tu historia pasada no importa. Importa hoy y la eternidad. No eres huérfano. No te ha dejado huérfano, huérfana, no. No. Eres su hija. Eres su hijo. Y ahora el Espíritu Santo te da testimonio. Está dando testimonio a tu espíritu de que eres un hijo, una hija de Dios. Y te está llamando por tu nombre. Tu nombre te está diciendo: ¿qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa? Recibe mi consuelo, mi amor, mi misericordia. Y yo estoy secando, te dice el Señor, las lágrimas de tus ojos. Solo un instante más. Solo un instante más. Ahora, Señor, ahora. Testifica su corazón. Cuánto la amo. Solo un instante más. Ahora el Espíritu está haciendo lo que yo no he podido hacer, lo que mis palabras no alcanzaron. Él está testificando que eres hijo, hija de Dios. Solo un instante más. Busca el testimonio del Espíritu ahora. Ahora. Busca el testimonio del Espíritu. Búscalo. Bendito sea el Señor. Solo un instante más. Solo un instante más. Solo un instante más. Aleluya. Bendito sea el Señor. Solo un instante más. Escucha la voz del Señor. Escucha ahora. Ahora, Señor, ahora. Testifica. Eres mi hija, eres mi hijo.
Gracias, Señor, gracias. Te damos gloria, te damos honra. El Señor me da una palabra. Ahora estamos aquí muchos, pero la promesa del Señor es que cuando estés a solas con Él, en tu vida de oración, de devoción a Dios, en tu casa, a solas con Él, el Espíritu Santo dará testimonio a tu espíritu de que eres un hijo, una hija de Dios. Y Él realizará señales para decirte que está a tu lado, para que tú puedas darte cuenta que mientras peregrinas en este mundo a la patria celestial, Él está todos los días, todas las horas, estés despierto o durmiendo, el Espíritu del Señor está contigo. Y Él, como hoy en la alabanza movíamos banderas, moverá su bandera cuando tú camines por la vida diciéndote: aquí estoy, estoy a tu lado, estoy contigo, estoy en las circunstancias que te toca vivir. Estoy cuando guerreas contra el diablo, estoy contigo, te doy gracia, te doy unción, te consuelo en medio de las tribulaciones. El Señor dará testimonio. Gracias, Padre amado, porque no nos has dejado huérfanos. Y en Cristo Jesús nos has dado el Espíritu de Cristo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu que ejecuta la voluntad del Padre en nuestra vida y en este mundo. Por eso te ruego, Padre amado, pensando en esta hermosa congregación que has levantado aquí, Señor, intercedo, te ruego, sigue ungiendo con tu Espíritu Santo esta congregación. Sigue manifestando tu presencia con un derramamiento continuo de tu Espíritu Santo, de modo que operen los dones y el fruto del Espíritu, y muchos otros puedan venir a este lugar y a las distintas congregaciones para recibir a Cristo como Salvador y como Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén, amén y amén.